Buenas tardes, estudiantes de décimo. Este es el tema pertinente para la explicación número 2 de su taller, en el cual ustedes ya pueden reclamar a partir de esta semana. En este caso, el tema de hoy son los sistemas económicos. ¿Qué es un sistema económico? Pues por lo general, un sistema económico es un conjunto de políticas definidas por un gobierno, definidas por una entidad monetaria, cuyo fin único es garantizar que todas las actividades productivas puedan producir bienes y servicios de consumo final y generar una distribución entre ellas. Entonces, el sistema económico básicamente es un modelo que garantiza a una sociedad cómo va a asignar esos recursos en función de ello, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es un conjunto de políticas, conjunto de modelos que garantizan un factor ideológico y un factor económico. El primer modelo que vamos a ver es el capitalismo. El capitalismo actualmente es el modelo económico más utilizado en el mundo. Ha tenido varias evoluciones desde la escuela clásica de Adam Smith hasta la doctrina Monroe también. La parte de Margaret Thatcher en Inglaterra, conocida como la Dama de Hierro, que implementó el capitalismo hasta hacerlo un capitalismo salvaje que derivó en las doctrinas neoliberales que tenemos hoy en día. Normalmente el capitalismo se remonta hacia el siglo XVIII, originado a partir de la revolución industrial. Si ustedes recuerdan, la revolución industrial demandó primero pues una pérdida laboral a partir de aquellas actividades económicas que se realizaban a mano, fueron sustituidas por máquinas. Entonces esto derivó en un cambio en las dinámicas de mercado y en las dinámicas laborales. Esto hizo que la clase obrera se marcara o se reorientara hacia el manejo de maquinaria y tecnología. ¿De qué trata el capitalismo? Pues el capitalismo lo que busca generalmente es producir el mayor cantidad de bienes y servicios de acuerdo a un factor de productividad y bajo la premisa de que siempre debe existir una demanda extensa. El objetivo es maximizar el bienestar individual, por eso hay que ganar y gastar dinero al máximo. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el principal representante capitalista, en el cual nosotros tenemos ejemplos claros. Por ejemplo, cuando se hace una construcción en América, todo se cotiza, todo se utiliza una vez y todo se bota a la basura. Por ejemplo, si tú cotizas una pala para hacer una construcción, esa pala se utiliza, cumple su función y se bota. Entonces lo que básicamente lo que hace es generar un consumismo, que es lo que va a derivar en esto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que una eficiencia genera mayor cantidad de productos y una diversidad en ellos. Hay un mayor cubrimiento de las necesidades y se basa en dos principios, el principio de libertad y el principio de competitividad humana. Esto ha demandado que las personas se capaciten para tener un mayor control de este tipo de actividades. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros podemos tener? Primero, pues que hay una concentración de la riqueza, eso genera una desigualdad social y económica. Esta concentración de riqueza por lo general afecta solo al 1% de la población mundial. Les doy un ejemplo, el 1% de la gente tiene la misma cantidad de dinero que 3.000 millones de personas. 400 familias tienen el mismo poder y dinero que 3.000 millones de personas. Entonces eso genera una desigualdad tremenda. Existen unos fallos del mercado, toda competencia obviamente no es equitativa. ¿Cómo va a poner uno a competir un país en vía de desarrollo con un país industrializado? Entonces eso genera unas relaciones desiguales. Y ese consumismo, pues como lo hemos visto en el desarrollo sostenible y en las clases de educación ambiental, eso genera un impacto sobre el medio ambiente. ¿Cuál es la situación actual? Pues básicamente los Estados Unidos de América son el ejemplo del capitalismo. La tendencia es a que el Estado no interviene en la política económica, sino que la economía se autorregula. Ese es un principio, los mercados se autorregulan, pero pues eso hay que tener mucho cuidado porque puede generar burbujas financieras, burbujas económicas que terminan dando una crisis económica fundamental, pero una crisis económica muy marcada, una pérdida de empleos muy brava. ¿Sí? Se cree que inclusive con cada avance eh, se genera una crisis.
consecuencia del COVID-19 se nos avecina una crisis económica tremenda, una recesión, una caída del Producto Interno Bruto, vamos a tener una pérdida de empleo, ya los analistas dicen que la pérdida de empleo va a ser de alrededor del 20%. Ahora, el capitalismo en imágenes, un ejemplo, sostenido por la clase obrera, y a partir de allí miramos cómo los gobernantes están marcados como tal. Segundo modo de sistema económico que no me gusta tampoco, habría que mirar por qué, es el comunismo. ¿Cuál es la definición de comunismo? El comunismo tiene un origen a partir de la revolución bolchevique y la revolución de octubre de 1918, con la caída de los zares en Rusia. Entonces se pasa nuevamente el poder a un grupo, en este caso liderados por Stalin. Y Lenin básicamente lo que se basan es en las políticas económicas de Carlos Marx, en el materialismo histórico, en la lucha de clases y básicamente buscar una sociedad igualitaria, una sociedad sin clases. Esto lo que sería en el papel sería una utopía, pero igual fue un primer intento porque la humanidad fuera igual, aunque eso generó 60 millones de muertes. Lenin lo que hace en este caso es garantizar o buscar por proletariado se puede conceptualizar toda la clase trabajadora. El materialismo histórico básicamente es que en las escalas de tiempo eso va a derivar que la acumulación de objetos materiales para garantizar la felicidad hace que surja a partir de ellos una dinámica de concentración de riqueza y de aquellos que no poseen. Entonces lo que vamos a tener entonces con Carlos Marx es una explicación de cómo el capitalismo puede generar una pirámide social donde el proletariado se encuentra en la parte de abajo y la mayoría de individuos cuya distribución de riqueza no sea, se va a concentrar en la cúspide de esa pirámide. Entonces eso va a derivar una lucha de clases donde vamos a encontrar una clase social que busca ascender a una superior. Y eso va a ser una lucha constantemente perpetua. Un ejemplo de esto fueron los movimientos de ilustración en Francia. Encontrábamos una clase burguesa que decapita al emperador y ellos ascienden en forma de aristocracia a ser la clase social dominante. Solución, no hubo para el pueblo francés. Hubo un intento de sociedad igualitaria con un modelo político económico diferente que fue la aristocracia, pero no funciona. ¿Sí? Y una sociedad sin clases, pues por último sería como el origen, como el ideal. ¿Qué principios tiene? Pues básicamente que no hay propiedad privada, el Estado es el que controla todo y el Estado es el que debe proveer todo. Las relaciones de igualdad y la distribución equitativa de la riqueza se da. La libertad no existe, la libertad individual no existe por encima de la libertad, digámoslo, comunitaria. Entonces yo no hablo aquí de mis intereses, sino hablo de los intereses colectivos. Primero está el grupo antes que el individuo. Instituciones, pues el mercado se transforma a partir de la intervención estatal. Esto genera un control sobre la economía. ¿Cuál es el problema del comunismo? Pues básicamente que al no tener la inyección de propiedad privada y al estar todo en manos del Estado no se garantiza una dinámica en las relaciones laborales y en las relaciones de producción. ¿Qué pasa con esto? Entonces, las decisiones las toma el Estado, que el Estado dice qué se va a invertir, cómo se va a hacer, qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Entonces, al centralizar todo, no da libertad como en el capitalismo para que sí pueda existir una competitividad y haga que se cubran las mayores cantidades de necesidades. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que hay una igualdad, hay una eficiencia histórica, pero también hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque generalmente el discurso que maneja el capitalismo al tratar de buscar una sociedad igualitaria puede derivar que se formen simpatías, pero también ha servido para el ascenso de un grupo político, dictadores, tiranos,
que lo que hacen es aprovechar el sistema económico para enriquecerse a costillas de sus naciones y luego las dejan en bancarrota. No es necesario nombrar en este caso ejemplos de países comunistas. Situación actual, ningún país ostenta el comunismo puro. ¿Cuál es el comunismo puro? El comunismo de la antigua Unión Soviética, que con la caída del muro de Berlín pues tuvo que declararse como un fracaso económico, y entonces vemos que se formaron a partir de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Rusia, el último intento que hubo por una sociedad igualitaria. Lo que existe en la actualidad son remedios del comunismo. Algunos dicen que China es comunista, ¿no? Pero China es hoy un país capitalista disfrazado de comunista. Y vemos aquí pues en Latinoamérica como Cuba intenta ser todavía un ejemplo de comunismo, pero pues las dinámicas de la historia van cambiando y Cuba ahora se está abriendo a una digámoslo, como una actividad económica que le permita tener recursos. Nadie puede sostener el comunismo por mucho tiempo. Ejemplo del comunismo: Fidel Castro, Karl Marx, eh, el presente, la política, la propaganda que maneja el comunismo. Luego aparece la economía mixta. ¿Qué es la economía mixta? Pues una economía donde el Estado interviene pero genera ciertas libertades. Normalmente aparece a partir de la crisis del 29, es la caída de Wall Street en el 29, hasta el 33, conocida como la Gran Depresión, también conocido como el Nuevo Tratado de Roosevelt, que Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos en 4 periodos diferentes y fue el que tuvo que vivir en carne propia ese fenómeno de la Gran Depresión, y también el que ideó el impulso económico de la década del 30 y el 40 de los Estados Unidos, que tuvo un florecimiento de la actividad económica y nuevas perspectivas. De aquí deriva el famoso sueño americano, inclusive donde grandes cantidades de inmigrantes viajaron a Estados Unidos para hacer actividades económicas que ellos no querían hacer. ¿Qué es lo que dice? Que el Estado reconoce la propiedad privada, pero cada iniciativa debe estar controlada de alguna manera por el Estado. Las instituciones continúan con una hegemonía, pero el papel es importante para regularlo. Coexiste el Estado y el mercado. El mercado no actúa solo, actúa también en acorde con el Estado. Las ventajas es que, pues, por lo general, elimina eh, la concentración de la riqueza en un solo punto, busca hacer una mejor distribución, da una mayor libertad para la productividad y la mayor producción de bienes y servicios. La única desventaja es que hay que tener mucho cuidado con las personas que son capaces de intervenir en este modelo económico, ¿sí? Porque básicamente lo que hace es una concepción donde puede mantenerse las relaciones de poder y las relaciones de clases sociales bastante marcadas. En este momento no existe ningún estado que tenga una economía mixta. Se han hecho remedios, por ejemplo el caso de la famosa economía verde de Muammar al-Gaddafi. Ya sabemos qué pasó con Gaddafi. Tenemos a Saddam Hussein en su momento, también con un remedio, pero fueron dictaduras que se convirtieron en sitios de explotación para su pueblo. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a tener acá, chicos, son 3 modelos económicos bastante marcados. Ya con esto entonces daríamos por finalizada la parte de esto. Si ustedes desean ingresar, pueden ingresar al link de economía. Ahí encontrarán un video quiz sobre los modelos económicos. Encontrarán también una serie de preguntas. Ingresan acá por sistemas económicos y hay también una evaluación que ustedes pueden realizar, ¿sí? Es básicamente un crucigrama. Con eso finalizamos. Esta es la explicación pertinente para desarrollar el taller número 2 de economía. Muchas gracias.